Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y si no es así, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en el rostro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Seu más menos horas y seu más menos horas, prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar de un supuesto secreto, que ha salido a la luz y que involucra a otra estrella muy famosa. Esto promete ser explosivo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. No te perderás ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y secretos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, dale un like a este vídeo si te gusta lo que estés viendo. Bueno, vamos al grano. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones con su encanto y sus papeles memorables en series como Erkenci Kuay y Doyduyunek Kaderindir, ha estado en el centro de la atención Superíndice 3 en Mediur, Tica recientemente. Pero no por un nuevo proyecto sino por unas declaraciones que, según algunas fuentes, han explotado y revelado algo inesperado sobre Prepárense. Can llaman. Su copyright. Su copyright que tan sorprendidos como yo cuando leo los primeros titulares. ¿Qué copyright secreto podrá haber revelado Demet sobre Can? ¿De qué copyright se trata toda esta controversia? Para entender mejor la situación Superíndice 3N, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet y Can fueron pareja protagu Superíndice 3 Nika en Erkenci Kuay, una comedia romántica que se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable y muchos fans, incluyo copyright Dome, son más menos avan con que su romance traspasara la ficción Superíndice 3N. Y durante un tiempo parecua que nuestros deseos se hacuan realidad. Hubo rumores, fotos filtradas, comentarios ambiguos en entrevistas. Todo apuntaba a que Demet y Can estaban viviendo una historia de amor fuera de CU Maras. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente su relación Superíndice 3N. Luego la serie terminó Superíndice 3 y ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Aunque los fans aún guardaban la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N, con el tiempo, esa idea se fue desvaneciendo. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosiva revelación Superíndice 3N. Según varios medios de comunicación Superíndice 3N turcos, durante una entrevista reciente, Demet fue preguntada sobre su relación Superíndice 3N con Can Yaman. Al parecer, la actriz, visiblemente incu Superíndice 3 moda con la pregunta, respondió Superíndice 3 con una frase que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. La frase en cuestión Superíndice 3N, según estos medios, fue algo así como, Can y yo siempre tuvimos una relación Superíndice 3N profesional muy intensa, pero fuera del set, las cosas no eran tan idílicas como parecuan. Había mucha presión Superíndice 3N medio tica y nuestras personalidades chocaban a menudo. ¡Boom! Aún lo tienen. Según esta versión Superíndice 3N, Demet habrá admitido implícitamente que su relación Superíndice 3N con Can no fue tan romántica como creíamos, y que la presión Superíndice 3N y las diferencias personales influyeron en su dinámica. Ahora bien, es importante seu más menos hablar que no he podido encontrar la entrevista original con esa cita textual. Muchos medios han replicado la información Superíndice 3N, pero ninguno ha presentado pruebas concretas de que Demet haya dicho exactamente esas palabras. Así que por ahora, debemos tomar esta información Superíndice 3N con pinzas. Sin embargo, incluso si Demet no dijo esas palabras exactas, el hecho de que tantos medios tu copyright hablando de esto sugiere que algo de verdad debe haber en la historia. Quizás la actriz hizo algún comentario ambiguo que fue interpretado de esta manera, o tal vez alguien cercano a ella filtró Superíndice 3 la información Superíndice 3N. En cualquier caso, la supuesta revelación Superíndice 3N de Demet ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Erkenci Kuay estuvieron divididos,
algunos se sienten decepcionados al descubrir que su pareja favorita no era tan perfecta como pensaban, mientras que otros defienden a Demet y a Can, argumentando que tienen derecho a mantener su vida privada al margen de la atención superíndice 3N medio tica. Y hablando de Can Yaman, CU superíndice 3 ¿Mo ha reaccionado el actor a toda esta controversia? Hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema. Algunos especulan que prefiere mantenerse al margen para evitar echarle más menos al fuego, mientras que otros creen que podrá estar preparando una respuesta contundente para defender su reputación superíndice 3N. Lo que sabemos es que Can está actualmente enfocado en sus proyectos internacionales. Ha estado trabajando en Italia en una serie de televisión superíndice 3N, y también Copyright N ha incursionado en el mundo de la publicidad. Así que independientemente de lo que haya sucedido con Demet, parece que Can está disfrutando de un buen momento profesional. Volviendo a Demet, es importante recordar que ella también Copyright N ha seguido adelante con su vida. Se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en agosto de 2022, en una ceremonia lujosa que fue cubierta por todos los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Sin embargo, lamentablemente la pareja se divorció superíndice 3 en mayo de 2023. Después Copyright S de su divorcio, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, pero ella siempre ha negado los rumores. Actualmente parece estar soltera y enfocada en su carrera. Entonces, ¿le es la verdad de True S de toda esta historia? ¿Realmente Demet Özdemir reveló superíndice 3 un secreto explosivo sobre Can Yaman? ¿O se trata simplemente de una interpretación superíndice 3N exagerada de sus palabras? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que Demet o Can decidan hablar abiertamente sobre el tema, solo podemos especular y basarnos en la información superíndice 3N que circula en los medios de comunicación superíndice 3N. Lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de gran interés Copyright S para sus fans. Su química en pantalla, los rumores de romance y su posterior separación superíndice 3N han alimentado la imaginación superíndice 3N de muchos. Y aunque la idea de que su relación superíndice 3N no fue tan perfecta como creíamos pueda ser decepcionante para algunos, también Copyright N es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas y experiencias. Tienen derecho a mantener su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. En definitiva, la supuesta revelación superíndice 3N de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un ejemplo muy de SDCU superíndice 3 Mo. La vida de las celebridades estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra, cada gesto, cada acción superíndice 3N es analizada y diseccionada por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. Y aunque esto puede ser emocionante para algunos, también Copyright N puede ser muy estresante y agotador para las celebridades. Por eso es importante recordar que detrás S de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta revelación superíndice 3N de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Analizamos la información superíndice 3N que circula en los medios de comunicación superíndice 3N, las reacciones de los fans y el posible impacto de todo esto en la carrera de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan de toda esta controversia? ¿Creen que Demet realmente reveló superíndice 3 un secreto sobre Can? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué Copyright piensan. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Asu me ayudaron a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún no terminamos. Porque la madeja de este chisme es mucho ese grande y enredada de lo que parece a simple vista. Para entender realmente la magnitud de esta
revelación superíndice 3n, tenemos que analizar muy a fondo el contexto en el que se produce todo esto, la trayectoria de ambos actores y, por supuesto, el papel que juegan los fans en todo este drama. Empecemos por Demet Özdemir. Ella no es solo una actriz guapa y talentosa. Es una figura que ha sabido construir una imagen pública muy cuidada, basada en la cercanía con sus fans y en la defensa de sus valores. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no teme expresar sus opiniones y que lucha por lo que cree. Su relación superíndice 3n con los medios siempre ha sido ambivalente. Por un lado, sabe que necesita la prensa para promocionar sus proyectos y mantener su popularidad. Pero por otro lado, también Copyright N es consciente de que la prensa puede ser muy intrusiva y da un más menos ina, especialmente cuando se trata de su vida personal. Por eso, Demet siempre ha sido muy cautelosa a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales. Después Copyright S de su divorcio de Oyuzhan Párrafo, ha preferido mantener un perfil bajo en este aspecto, evitando dar detalles sobre su vida amorosa. Y esto, por supuesto, no ha hecho Mood S que alimentar los rumores y las especulaciones. Ahora bien, por Q Copyright esta supuesta revelación superíndice 3n sobre Kanyaman ha generado tanto revuelo. Pues porque toca una fibra muy sensible en el corazón superíndice 3n de los fans de Erkenci Kwai. Para muchos, Demet y Kan eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3n del amor verdadero. Verlos juntos en pantalla era pura magia, y la idea de que su romance pudiera haber traspasado la ficción superíndice 3n era algo que les llenaba de ilusión superíndice 3n. Por eso cualquier noticia que ponga en duda esa imagen idealizada es recibida con decepción superíndice 3n y frustración superíndice 3n. Algunos fans se sienten traicionados, como si Demet y Kan les hubieran estado mintiendo todo este tiempo. Otros, en cambio, se niegan a creer la información superíndice 3n y defienden a sus ídolos a capa y espada. Y es aquí donde entra en juego el poder de las redes sociales. En cuestión superíndice 3n de minutos, la supuesta revelación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en trending topic en Twitter, con miles de mensajes de fans expresando sus opiniones, sus sentimientos y sus teorías sobre lo que realmente ha sucedido entre Demet y Kan. Algunos usuarios criticaron duramente a Demet, acusándola de desmentir el romance y de destruir la ilusión superíndice 3n de los fans. Otros, en cambio, la defendieron argumentando que tiene derecho a hablar de su vida personal como le plazca y que no tiene por qué Copyright dar explicaciones a nadie. También Copyright N hubo quienes aprovecharon la ocasión superíndice 3n para atacar a Kanyaman, reviviendo viejas polu Copyright micas y acusándolo de ser el responsable de la mala relación superíndice 3n entre ambos actores. Y por supuesto, no faltaron los memes y los comentarios humorústicos, que intentaron ponerle un poco de ironía a la situación superíndice 3n. En medio de todo este caos, resulta difícil discernir la verdad. Como decía antes, no hay pruebas concretas de que Demet haya dicho exactamente esas palabras. Pero el hecho de que tantos medios tu Copyright N hablando de esto sugiere que algo de verdad debe haber en la historia. Kizu S. La actriz hizo algún comentario ambiguo que fue interpretado de esta manera. Kizu S. Alguien cercano a ella filtro superíndice 3 la información superíndice 3n. O Kizu S. Todo sea un invento de la prensa sensacionalista para generar titulares y aumentar las ventas. En cualquier caso, lo que es claro es que esta supuesta revelación superíndice 3n ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre las celebridades y sus fans. Por un lado, los fans tienen derecho a saber sobre la vida de sus ídolos. Pero por otro lado, las celebridades también Copyright N tienen derecho a mantener su privacidad y a proteger su intimidad. Encontrar el equilibrio entre estos dos derechos no es tarea fácil. Y en muchas ocasiones, las tensiones entre las celebridades y sus fans acaban estallando en público, como ha sucedido en este caso. Ahora bien, ¿CU superíndice 3mo podrá afectar esta controversia a la carrera de Demet Özdemir y Kanyaman? En principio, no deberá tener un impacto significativo. Ambos actores son muy populares y tienen una base de fans muy su superíndice 3 lida. Sin embargo, es posible que algunos fans se sientan decepcionados y dejen de seguir sus proyectos. También Copyright N es posible que algunos medios de comunicación superíndice 3n aprovechen la ocasión superíndice 3n para atacarlos y dar un más menos a su imagen pública.
En última instancia, el impacto de esta controversia dependerá de CEU superíndice 3 mo reaccionen de Met y Can. Si deciden hablar abiertamente sobre el tema y aclarar la situación superíndice 3N, es posible que logren calmar las aguas y recuperar la confianza de sus fans. Pero si prefieren mantenerse en silencio, es probable que los rumores y las especulaciones continúen alimentando la polu copyright mica. Y hablando de silencio, la falta de una declaración superíndice 3N oficial por parte de Can Yaman es, en su misma, una declaración superíndice 3N. Su silencio alimenta las especulaciones y permite que la narrativa construida por los medios y los fans tome aún esa fuerza. ¿Estará esperando el momento oportuno para hablar? ¿O simplemente prefiere dejar que la tormenta pase sin intervenir? Solo el tiempo lo dirá. Pero volvamos a Demet. Su divorcio reciente de Oyuzan con párrafo aún más menos a de otra capa de complejidad a esta situación superíndice 3N. El fin de su matrimonio la coloca inevitablemente bajo un foco de atención superíndice 3N a UN mayor, haciendo que cualquier declaración superíndice 3N, por muy inocente que sea, se interprete bajo el prisma de su vida personal. ¿Estará esta supuesta revelación superíndice 3N relacionada con su divorcio? ¿Será una forma de distanciarse a UNMUS de su pasado romántico? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo. La vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público, donde la realidad y la ficción superíndice 3N se entrelazan y donde los fans juegan un papel fundamental. Es una historia llena de pasión superíndice 3N, de decepción superíndice 3N y de especulación superíndice 3N, que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Hoy nos sumergimos en el mundo del chisme turco para analizar la supuesta revelación superíndice 3N de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Exploramos el contexto, las reacciones de los fans y las posibles consecuencias de esta controversia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes los secretos y los misterios del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que hay detrás de toda esta historia? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos en el futuro? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudaron a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día lleno de chismes jugosos. Ciao, ciao.